Momento, Señor, gracias por poder empezar este domingo delante de ti en oración. Gracias por la vida de mi hermano, de mi hermana. Gracias, Señor, porque nos has dado la vida, Padre, nos has permitido iniciar un nuevo año, Señor. Y estamos agradecidos, Padre. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Y queremos rogarte que en esta mañana nos ministres, Señor. Háblanos a través de tu palabra. Hermano, dígale, Señor, habla mi corazón, habla mi vida. Yo necesito tu palabra, no una predicación, no una disertación. Yo necesito tu palabra en mi vida, porque tu palabra es verdadera vida, verdadero alimento. Te pedimos, Señor, que nos ministres, que lo que leamos podamos entenderlo, que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, para poder entender tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Voy a leer, por favor, abra, si no tiene Biblia, aquí está, aquí aparece Mateo capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Mateo capítulo 14, lo voy a leer para que tengamos la idea general de la historia y después vamos meditando en algunas partes. ¿Qué título tienen ahí? Alimentación de los 5,000. Dice el 13, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Cuántos dicen amén? Quiero proponerles a la luz de este texto un lema para este año. ¿Cuál sería? A ver, si entendió la lectura. Ser más generosos. Bueno, podría ser. ¿Qué más? También el año de la multiplicación. Amén. Porque eso es lo que vemos aquí. Y obvio, la generosidad fue porque hubo la multiplicación. Entonces, que este año sea un año de multiplicación. ¿Están de acuerdo? ¿Multiplicación en qué sentido? Que multipliquemos nuestro amor al Señor, que multipliquemos nuestra devoción, nuestra obediencia, que multipliquemos nuestro amor al prójimo, que multipliquemos nuestra paciencia, porque es que a veces no nos aguantamos. Nos dice algo y terrible, necesitamos multiplicar las cosas buenas. ¿Cuántos dicen amén? Levanten la mano los que estén de acuerdo que este año sea un año de multiplicación, en ese sentido. Y vamos a luchar por eso, amén, porque hay una parte que nos toca hacer algo. El hecho de tener paciencia, el hecho de perdonar a la persona, es algo que nos corresponde a nosotros. Y siempre es de lo que recibimos, porque hemos recibido perdón de Dios, paciencia de Dios. ¿Cuánta paciencia nos tuvo el Señor en el 2022? Todos los días, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo no vamos a tenerle paciencia al cónyuge cuando de pronto está cierto, se levantó como con el colchón cargado, ¿cierto? Eso es normal. ¿Por qué no le vamos a tener paciencia? ¿Cómo es posible? Entonces,
Que este sea un año de multiplicación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. La multiplicación, Dios es un Dios de multiplicación. Cuando Jesús creó el cielo y la tierra, mire que todas las cosas fueron diseñadas para la multiplicación. Le dijo a la tierra: produzca todo árbol que dé fruto para comer y que haya semilla en él. Y usted se come la guayaba, espero que no coma la semilla, porque la semilla se necesita para, ¿cierto? Y todo árbol produce y tiene en sí el poder de multiplicarse. Y usted siembra un grano de maíz, ¿y qué pasa? Sale una mata con ¿cuántas mazorcas? Mínimo 3. Lo que yo he visto es 3, que yo fui, no sé por qué se ríe. Usted no sabe, si Tarina no conocen de eso. Un granito de maíz se convierte en muchos, ¿cierto? Y se come y guarda la semilla y la siembra, y ahí tenemos. Dios es un Dios de multiplicación. Dios le dijo le dijo a Adán y a Eva: creced, multiplicados, ¿y qué más? Llenad la tierra, ¿cierto? Y unos son muy obedientes en eso. Parece que la generación como que en la medida que va pasando se han vuelto o nos hemos vuelto más desobedientes. Nuestros tatarabuelos tenían 15, 12 hijos, ¿cierto? Nuestros padres tuvieron 7, 8. ¿Y ahora cuánto están teniendo las parejas? Y eso sí, ¿cierto? Entonces estamos un poco desobedientes. Lo cierto, hermanos, es que Dios es un Dios de multiplicación. Dios multiplica, Dios es generoso, Dios es bueno. Y eso es lo que queremos, que en este año podamos tener un año de multiplicación. Vamos a multiplicarnos también numéricamente como iglesia. Amén. Bueno, el otro domingo vamos a hablar más de eso. Quiero que miremos el pasaje. Dice el versículo 13: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. ¿Qué fue lo que oyó Jesús? ¿Qué fue lo que oyó que lo llevó a apartarse? Bueno, el contexto nos toca mirar el anterior. Si usted tiene su Biblia, mire cómo empieza el capítulo 13, porque esto está en un contexto. ¿Qué tenemos en el capítulo 13? ¿Cómo termina el último pasaje del capítulo 13? Ajá, voy a leer ese pedacito. Aquí no está, escúchenlo. Y sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí, y llegando a su pueblo, ¿qué? Natal, o sea, a sus paisanos, les enseñaba en la sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. O sea, tenemos por un lado que Jesús es rechazado ¿por quiénes? Por sus propios paisanos. Y de hecho su familia también se burlaba. ¿Recuerdan sus hermanos lo que le decían? Si usted es hijo de Dios, pues vaya, manifiéstese al mundo. ¿Cierto? O sea, se burlaban de él, no creían. O sea, fue rechazado por sus coterráneos, por sus paisanos. Y el capítulo, ¿cómo comienza? El 14. ¿Qué título tiene? Muerte de Juan el Bautista. O sea, dicen aquí, tras de que cotudo le da paperas. Tremendo. Ya hoy en día no se ve mucho eso, pero eso es algo aquí que le cuelga a uno. Tras de que cotudo y le da paperas, imagínense. Entonces Jesús es rechazado y después viene la noticia de la muerte de un amigo.
que fue como un padre. Juan el Bautista fue el que lo bautizó, el que vio descender el Espíritu Santo sobre él. Escuchó la voz del cielo que dijo: ese es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y Dios le había dicho a Juan el Bautista: sobre el que veas descender el Espíritu Santo y que permanece por él es el Cordero de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Había una afinidad y resulta que Herodes lo mató. Y ustedes conocen cómo fue la historia, cómo fue que lo mató, qué fue lo que hizo Herodes. Un banquete, ¿cierto? Un gran banquete como rey de Judea, y estaba muy generoso con mucha comida, mucho trago, mucha fiesta, y salió a danzar. ¿Quién fue? Salomé, ¿cierto? Y al rey le gustó y le dijo: que pídeme lo que quiera que yo se lo voy a dar, hasta la mitad del reino. ¿Sí dijo eso? Hasta la mitad del reino. Creo que eso fue otro rey. Ese fue otro. Eso fue en el antiguo. Ese no fue tan generoso. Pídeme lo que quieras, y ella no supo qué pedir. Y fue y le consultó a su mamá, y su mamá, ¿qué es lo que le dijo? Pida la cabeza de Juan el Bautista, que se la traigan en una bandeja. Y como el rey le dio su palabra, tuvo que cumplirla y mató a aquel gran profeta. Entonces tenemos dos hechos que están marcando la vida de Jesús. Por un lado es rechazado, por otro lado mataron a su mejor amigo. Por eso es que dice: oyéndolo Jesús, ¿qué? Se apartó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué se apartó? Bueno, no es nada como agradable. No es nada como que viene a compartir el evangelio, a hacer milagros, y resulta que, ¿y este quién es? Este no es un carpinterito aquí de media, ¿cierto? Este no es el hijo del carpintero. Quiere decir que lo identificaban por su oficio. Y ahora la muerte de Juan el Bautista, que para Jesús dijo que no había profeta más grande como él. Entonces dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí. Entonces se apartó, ¿para qué? Para su dolor, ¿cierto? Para enfrentar. Mire que hay momentos cuando uno necesita estar a solas, ¿sí o no? Usted no debe estar y cuando alguien quiere estar solo, hay que dejarlo solo. Amén. Que llore su dolor, que enfrente su situación, porque es necesario. Jesús fue allí, y es en ese contexto que se aparta. Y dice el versículo, sigue diciendo: cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio a la multitud, ¿y qué? Tuvo compasión. Ahora mire eso. La gente fue a interrumpir a Jesús, ¿sí o no? En su soledad, en su retiro, en su aparte. Pero Jesús no los reprendió. Oiga, ustedes, qué falta de respeto la de ustedes, ¿no? Pero es que no. Jesús que los atendió. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ya quizás había tenido su momento, porque todo el tiempo no nos podemos quedar encerrados en el dolor, ¿cierto? Porque es que hay gente que sublima el dolor y lo adora. Ay, no, es que eso es muy terrible, pastor. Ay, es que usted no se... Ay, se le va la vida lamentándose y como que llamando la atención de Raimundo y todo el mundo para que, ay, pobrecito el pastor, mire cómo sufre. Mire, no, eso no podemos quedarnos ahí, amén. Yo no sé cómo le fue a usted este año pasado, pero es necesario hacer esto, mire, voltear la página. ¿Sí o no? Eso ya pasó. Ya el año 22 se fue, si no sabía. Pero ya aquí tenemos un nuevo año. Lo importante es qué va a escribir usted este año, qué es lo que va a hacer con este año que el Señor le pone en sus manos. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que tiene voltee la página ya. Comience a escribir una nueva página. Amén. 14 dice: y saliendo Jesús vio a la multitud y tuvo ¿qué? Compasión de ellos. Hermano, necesitamos tener esa actitud, compasión por la gente, porque la gente necesitaba. Este milagro es el único milagro que se repite en los 4 evangelios, y eso significa que para los evangelistas esto, y para la iglesia en general, este fue un acontecimiento importante. Dice que
tuvo compasión de ellos. Hermanos, necesitamos tener más compasión con la gente, compasión con los necesitados. Se dice que va a haber una crisis, se está anunciando la inflación, etcétera, etcétera, y están recomendando ahorrar, ¿cierto? Comprar lo necesario, no administrar bien. Bueno, eso lo debemos hacer todo el tiempo, eso es normal, y nosotros los pobres pues siempre hemos aprendido a cuidar, ¿cierto? Pero debemos ser eso, cuidadosos, pero también que eso no nos impida ayudar al que necesita. Amén, porque nosotros sabemos que la bendición viene de Dios, la multiplicación. Dios nos da para que nosotros compartamos con los que necesitan. Y me encanta cuando esa canasta de amor está ya bien llena. Al terminar el año pudimos sacar 2 buenos mercados y bendecir a 2 familias. Mire, la canasta de amor. Usted no se imagina la alegría. Para mí es una gran alegría poderla bendecir y la gente que la recibe, porque procuramos darlo a la gente más necesitada. Amén. Que este año podamos multiplicar eso. Si usted traía 1 libra de arroz, pues ahora traiga 1,5 libras. 2, ¿cierto? Multiplique. Ahora, la multiplicación siempre debe ser por 2 mínimo. ¿Sí o no? Porque si usted multiplica por 0, ¿cuánto da? 0. Muy buenos en el álgebra, qué bueno. Multiplica por 1, pues daría lo mismo. No, entonces no hay avance. Hay que multiplicar de 2 para arriba. Amén. 1 por 2, qué bueno, increíble. Este año empezaron con el álgebra, con Baldor arriba, qué bueno. Tener compasión, dice, tuvo compasión de ellos, ¿y qué hizo? Los sanó. Mire, a veces uno le da, ay, pesar, qué vecina, pobrecita la vecina, ay, cómo sufre, no tiene nada que comer, ay, y sentimos compasión, pero no hacemos nada, ¿cierto? ¿De qué sirve eso? ¿Qué es lo que dice Santiago? Si usted ve a su hermano que tiene necesidad y le pone la mano en el hombro y dice, ay, hermano, yo voy a estar orando por usted, pues eso es bueno, pero no es lo que el hermano necesita. Él necesita arroz, panela, azúcar, ¿sí o no? Huevos. Entonces no son palabras. Jesús tuvo compasión, pero eso no se quedó. Él hizo algo. ¿Cuántos dicen amén? Sanó a aquellos que estaban enfermos, a los que de ellos estaban enfermos. 15, cuando anochecía, aquí entra otro personaje. Cuando anochecía se acercaron a él, ¿quiénes? ¿Y qué dijeron? El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. ¿Qué notan ustedes ahí en los discípulos? En cierta manera tenían compasión por ellos, ¿cierto? Porque oiga, mire, es que ya es tarde y ellos son muchos y es una multitud y estamos lejos y les va a coger la noche y no tienen la luz eléctrica, no tienen linternas, cuando eso que cuento. Entonces, Señor, mire, ¿cierto? Están mostrando cierta compasión también como su maestro, y que ojalá aprendamos eso. Este capítulo, más adelante, los que han leído, sobre todo en el Evangelio de Juan, hace una disertación larga, porque después de esto Jesús le dice a los discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos. Y ellos dicen, ay, es porque no trajimos pan. Y él les dice, pero no es eso. ¿Ustedes no se acuerdan cómo multipliqué los panes? ¿Cuánta gente comió? Y él estaba diciendo era que se guardaran de la doctrina. Y habla del pan, del maná que descendió del cielo. Entonces, en otras palabras, todo lo que está haciendo Jesús siempre es para enseñar a sus discípulos. Este milagro, hay una pedagogía ahí, porque Jesús tomó los panes y ¿a quién se los dio? A los discípulos. O sea, los discípulos también participaron. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios quiere que nosotros aprendamos más como Él, que Dios es bueno con la gente, que nosotros también seamos buenos, que Él nos tiene paciencia, que nosotros tengamos paciencia. Amén. Esa es la idea de la multiplicación. Dice, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren qué comer. Jesús les dijo,
no tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Qué tremendo, ¿cierto? No sé si es Mateo o es Juan. Bueno, este es Mateo. No sé cuál otro de los evangelistas dice que eso decía para ver qué hacían ellos, porque Jesús sabía lo que tenía que hacer. O sea, el Señor a veces nos pone en circunstancias en que vamos a ver qué hace, vamos a ver cómo reacciona ante este problema, ante esta dificultad, si se va a echar a llorar toda la vida, si se le va a ir todo el tiempo llorando, lamentando, o va a buscar una solución. El Señor les dice, denle ustedes de comer. ¿Y qué quiere decir? Les transfirió la responsabilidad. Amén. Hermanos, nosotros tenemos lo que decíamos ahora, no solo lamentar, ay, qué pobrecito el vecino, qué pobrecita fulanita, qué pobrecito de familiar que está muy mal. Perdónenme que voy a hablar de mí. Hay una familiar que vino de Venezuela y ustedes conocen el tema de los migrantes y se le murió su esposo, se vino con una hija y entra a estudiar a la universidad. Ella está de una edad que ya no le dan trabajo, entonces la chica es una inteligente, habla el inglés fluido, mejor dicho. Yo hablé con la familia, hablamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si esa chica trabaja en un call center bilingüe, pero si trabaja no puede estudiar y la mamá no consigue trabajo, entonces ¿qué hacemos? Y nos pusimos de acuerdo como 6, 7 personas y le estamos dando una ayuda mensual. Y ya empezó su primer semestre, creo que va como en la mitad, pero es necesario, o sea, pues no podemos estar orando por ella y le llamamos mercaditos, pero hay que hacer algo. Jesús dice, denles vosotros de comer. ¿Cuántos dicen amén? O sea, yo soy parte de la solución. Ahora los discípulos no tenían, ¿cierto? Porque ahí dicen, mire lo que ellos dicen, cuando Jesús les dice, no tienen necesidad de irse, darles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. O sea, no podemos, no tenemos. ¿Quién es el que, de dónde salieron esos panes? Usted conoce la historia. ¿Estaban en manos de quién? De un joven, dice Juan. Un joven tenía, y eso fue lo que trajeron. Entonces mire, todo comenzó con un joven que lo poquito que tenía lo puso en las manos de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Él se encarga, Señor, yo no tengo sino esto, yo quiero ayudar a mi familiar, a mi vecino, pero yo, Señor, ayúdame para yo ayudar, porque es que la bendición y la multiplicación siempre vendrán de Dios. Diga amén. O sea, no soy yo sencillamente soy un instrumento. Es que uno no puede dar lo que no ha recibido, pero es que Dios nos da y nos da. Debemos compartir. Entonces Dios no hace la obra sino a través de personas. Dios utiliza personas. No es esperar que venga un ángel, porque Dios, mire, el método de Dios son personas. En Cristo Jesús Él vino a salvarnos. O sea, Él no dijo desde allá al cielo, ay, pobrecitos, ay, mire, esos van al infierno, pero qué pesar, ¿no? Le dice al Espíritu, no. No, eso no es sentir, Él mandó a su Hijo, ¿cierto? Vino en carne propia, tomó la humanidad y sufrió los dolores de la humanidad para llevarnos a Dios. Amén, eso es sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice Jesús, no tienen necesidad, bueno, ese es el 17. Ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. ¿Qué es lo que ellos están viendo? La escasez. Ellos están viendo lo que no tienen, no están viendo posibilidades, están viendo el problema, no ven posibilidades. Hermanos, y es que en nuestras propias fuerzas no podemos, con nuestras propias capacidades no podremos, pero con la ayuda del Señor sí. Amén, es en Dios, es que sin Dios estamos perdidos. Pero si venimos ante el Señor, le decimos, Señor, yo quiero cambiar, yo quiero hacer esto, yo quiero perdonar, yo quiero ayudar, yo quiero ser instrumento tuyo en este año, ayúdame. Seguro que Dios lo va a hacer, porque si hay alguien generoso y que quiere ayudar
es Dios. Amén. No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. 18, él le dijo, traédmelos acá. Jesús sí vio la posibilidad. Bueno, con eso hay que mirar con los ojos de Dios. Lo poquito Dios lo puede multiplicar y bendecir a muchos. Traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio. Note los verbos. Bendijo, partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. A la multitud. El hecho de que se la pusieran las manos a ellos, mire, ustedes van a ser instrumentos, ustedes van a recibir el evangelio y hay que compartirlo. Todo lo que ustedes reciban de Dios hay que darlo. ¿Cuántos dicen amén? Hay que compartirlo. Dios piensa en nosotros, pero también en los demás. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré, te multiplicaré, serás bendición y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, no, Dios, cuando Dios lo salva a usted, no solo está pensando en usted, Dios está pensando en su familia. Dios está pensando en sus compañeros de trabajo. Hay que compartirles el evangelio, invitarlos a leer la Biblia, a buscar de Dios, a asistir a una iglesia, a buscar del Señor. Siempre lo que recibimos hay que compartirlo. Eso es lo que está diciendo acá. Dice que los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron, ¿cuántos? ¿Cuántos son todos? Comieron todos y se saciaron. Una versión más antigua dice se hartaron. Hartaron es que ya estaban bien llenitos, ¿cierto? Hay 2 maneras que algunos explican este pasaje. Algunos dicen, bueno, en realidad lo que pasó fue que ese joven compartió lo que él tenía y los discípulos repartieron y eso estimuló a la gente a que compartiera todo lo que traían, su comida, y comieron todos. Entonces el milagro no fue en sí la multiplicación, sino el milagro fue el ejemplo de una persona. Pero ¿cómo es que quedaron llenos y sobró? O sea, no tiene sentido. Es que hay gente que no cree en los milagros y trata desde el punto de vista de la razón explicar lo que hay acá y explicar todo, pero a veces la razón no alcanza. Aquí nos está diciendo que todos quedaron llenos, se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos. ¿Cuántas? ¿Por qué 12? ¿Por qué no 10? Porque eran 12 los apóstoles. Entonces, y llenas. Qué bendición. ¿Cuántos dicen amén? Hubo para todos y no solo eso, sino que sobró. Qué bendición. Mire lo que Dios puede hacer cuando nosotros ponemos nuestra vida en sus manos. Cuando ponemos nuestra empresa, cuando nos ponemos nuestra actividad. Pero es necesario ponerla en manos del Señor. Es necesario pedir la bendición del Señor. Es necesario hacer nuestra parte. Recuerden, este joven fue necesario ponerla en las manos del Señor. Los discípulos tuvieron que tomarla y repartirla. O sea, hay una parte humana que nos toca hacer. No vamos a esperar que Dios bendiga mi trabajo, mi empresa y yo haciendo lo mismo de siempre. El mismo negligente, el descuidado, incumplido. No, Señor, eso no va a ser así. Siempre habrá una parte que debemos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y recogieron de lo que sobró, de lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Juan dice, Jesús les dijo, recojan para que no se pierda nada, para que no se pierda nada. El Señor quiere que administremos bien lo que Él nos da, que no se pierda nada. La comida no es para botarla, hermano, ¿cierto? Eso de que luces y ventiladores prendidos cuando no hay nadie ahí, ¿por qué? Estamos acabando el planeta, estamos no solo por razones económicas, el planeta necesita nuestra participación. Amén. 21, ¿cómo termina? Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños.
¿Ustedes creen que ese título que tiene ahí está bien? Según este versículo, no. ¿Qué título sería el que describe mejor el pasaje? Alim- 5.000 hombres. Si cada hombre lleva a su mujer como debe ser, serían 10.000. Y los niños, como se multiplicaban y ellos no tenían método de planificación, entonces estamos hablando de una gran multitud, ¿cierto? Entonces fue la alimentación de miles y miles. Qué bueno, hermanos, que el Señor nos ayude y que este año sea un año de multiplicación. Pónganse en pie, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que seamos esos instrumentos, que Dios multiplique en nosotros para nosotros poder bendecir a otros. Cierre sus ojos, mediten la palabra del Señor y vamos a decirle: Señor, yo necesito en este año cambiar. Yo quiero cambiar, Señor. Quiero ser más tolerante. Quiero dar más amor, ser más comprensivo. Quiero que multipliques en mí, Señor, tu amor, tu paciencia, tu gracia. Soberano Señor, necesitamos tu ayuda. Padre Santo, muchas gracias. Ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana, porque necesitamos tu ayuda. Hermano, levante sus manos al cielo y dígale: Señor, yo quiero que en este año yo pueda ser mejor, mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor compañero. Señor, yo quiero honrarte en este año que me permites vivir, Dios mío. Oh Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor.